Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy, después de todo lo que ha pasado a partir del 7 de octubre, con los terribles atentados que sucedieron en el sur de Israel, queremos hacer una reflexión. ¿Cómo reaccionar ante la tragedia? ¿Cuáles son las opciones que tenemos? ¿Cómo podemos digerir estas situaciones tan terribles que nos tocaron vivir a toda la humanidad? Porque esto es una tragedia no solo para el pueblo judío, es una tragedia para la humanidad. Ver que todavía suceden este tipo de cosas en el mundo. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo digerimos? ¿Cómo analizamos? ¿Cómo asimilamos las tragedias? Comenzamos. Hay algo muy interesante que sucede en las porciones de la Torá que leemos durante estas semanas. Vemos la diferencia que hay entre Esav y Jacob. Particularmente en la Parashá de Toledot vemos cómo comienza Esav a apartarse de lo que podía haber sido su misión de vida. Esav, siendo el primogénito de Yitzhak, podría haber llegado a cosas muy elevadas en su vida. Y Jacob también tenía su rol. Pero lo que sucede entre Jacob y Esav es muy interesante, sobre todo cuando lo analizamos desde el punto de vista de uno de los Midrashim, que son análisis y explicaciones rabínicas, que nos dicen que la venta de la primogenitura, cuando Esav le vende sus derechos de primogénito a Jacob, sucede justamente después de que muere Abraham, el patriarca Abraham, lo cual le causó un dolor muy fuerte a Esav. Pero este dolor fue un dolor que Esav manejó de una manera no sana, no correcta, no adecuada. Midrash dice que el guisado de lentejas que estaba preparando Jacob justamente era un guisado de lentejas porque se estaba comiendo ese guisado durante el duelo de Abraham. Y Esav, que estaba ofuscado por la muerte de Abraham, llegó a las conclusiones más extremas con respecto a la muerte, al dolor, a la pérdida. Decir que cuando hay muerte o cuando hay dolor, eso evidencia la ausencia del Creador. Y por eso él decidió alejarse por completo de su rol y de sus responsabilidades. En cambio, Jacob, justo en ese momento, entendió que si Esav no iba a tomar esa responsabilidad, entonces él era el que tenía que tomar esa responsabilidad y por lo tanto trató de hacer este intercambio conceptual de la primogenitura y sus responsabilidades con Esav. Y Esav la vendió fácilmente, sin ni siquiera pensarlo, sin oponer nada de resistencia, por un pan y un plato de sopa. Entonces, aquí es muy interesante entender cuáles son los procesos emocionales y mentales que llevan a Esav y a Jacob a esta diferencia. Entonces, la Torá nos indica, con dos palabras, en qué momento se encontraban tanto Esav como Jacob. Vaigdelu anearim, los muchachos, los jóvenes crecieron. Vaihi Esav ish yodea tzaid ish sadeh. Esav fue un hombre que conocía de cazar, sabía cazar, era un hombre del campo. Ve Jacob ishtam yoshevo alim. Jacob era un hombre simple y en su simpleza también tenía una perfección, que iba a las carpas, habitaba en las carpas. El ohel es el símbolo del lugar de estudio. Entonces, aquí tenemos el elemento principal, que es el crecimiento de la juventud. Nar, naarut, en hebreo, significa también sacudida. Hay cosas en nuestra vida, sobre todo cuando somos jóvenes, que nos sacuden lo más profundo de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Y todos somos susceptibles a estas sacudidas, independientemente de nuestra edad. Cuando quizás no tenemos la madurez mental, la madurez emocional necesaria, nos vemos sacudidos por estas situaciones que uno, al confrontarse con la maldad, con el nivel de maldad que existe en el mundo, es muy difícil entender cómo esto puede ser compatible
con una creación que deriva de un Dios bondadoso y que nos da la oportunidad en este mundo de hacer cosas buenas. ¿Por qué existe tanto mal? Bueno, esto obviamente es un tema filosófico muy amplio. Básicamente, si no es decir toda la Kabbalah, así decía Rab David Nieto, uno de los grandes sabios, filósofos y cabalistas del siglo XVIII, dice que prácticamente toda la Kabbalah está determinada en su parte filosófica a entender cómo la imperfección de este mundo deriva de la perfección absoluta del Creador. Pero eso no podemos, ni tenemos el tiempo para entenderlo, ni podemos explicarlo en este momento. Ya hemos hablado de este tema, tenemos una serie de 3 clases en nuestro canal que se llama El verdadero monoteísmo, parte 1, 2 y 3, donde abordamos este tema a gran profundidad. Pero en este momento podemos recuperar una pequeña idea, que es cómo crecer o cómo salir, qué estrategia tomar después de estas sacudidas. Decía la Rabbanit Esther Youngrice, que tuvimos la dicha de conocer en vida, quien fue sobreviviente del Holocausto, decía muchas cosas. Decía, por ejemplo, que los sobrevivientes del Holocausto, obviamente que no se puede cuestionar a la gente que vivió y que sufrió lo que fueron esas situaciones inimaginables para nosotros. Ni podemos juzgar ni podemos opinar de quien estuvo el 7 de octubre en la terrible situación que se vivió con la incursión terrorista de Hamas en el sur de Israel. Y las conclusiones a las que estas personas lleguen son absolutamente respetables, porque a nivel emocional simplemente no hay nada que decir. Pero decía la Rabbanit Rebbetzin en Yiddish, Youngrice decía que así lo había dicho su papá, que la gente salió del Holocausto o sacó del Holocausto lo que tenía adentro desde antes de entrar. Y por eso mucha gente que entró y sobrevivió, una vez que habían entrado ahí con esa conexión espiritual, con esa conexión con Hashem, supieron claramente distinguir la maldad humana y entender que eso no es un efecto de la causa divina en el mundo. Es el efecto derivado de las malas decisiones y de la mala praxis y de las acciones negativas de las personas, porque por eso tenemos libre albedrío. Pero una vez que entendemos eso, también entendemos que sí depende de nosotros evitar ese mal. No podemos solamente voltear arriba esperanzados de que de manera milagrosa las cosas van a cambiar. Sí tenemos que actuar para erradicar ese mal. Y por eso, aunque el pueblo de Israel no busca la guerra y aunque el pueblo de Israel no busca y se escapa moralmente y espiritualmente de cualquier situación que pueda implicar tener que ir a la guerra, cuando es necesario, es necesario. Me mueve mucho, por ejemplo, lo que acaba de decir, creo hoy o ayer, un soldado que estaba siendo entrevistado sobre si la venganza del ejército de Israel lo movía a él. Y su reacción inmediata y completamente honesta fue de negar y decir directamente la siguiente frase, palabras más, palabras menos: ni a mí ni a nadie acá nos mueve la venganza. No estamos aquí para vengarnos de nadie. Estamos aquí para actuar por la responsabilidad que tenemos de evitar que estas cosas vuelvan a pasar. Estoy aquí por la responsabilidad de tener un lugar donde mis hijos y mis nietos puedan vivir tranquilos, puedan vivir en paz. Y eso es lo que habla de los valores y de la moralidad clara, de la moralidad estable. Y no estamos hablando de un soldado necesariamente religioso o que sea filosóficamente profundo. Simplemente es una moralidad clara. Es una moralidad en la cual toca actuar para evitar que estas cosas vuelvan a suceder. Y eso es un gran ejemplo de la moralidad de Israel. Así como también existen personas que arriesgan todo para que nosotros podamos estar bien. Así también como hubo gente que dio su vida
en el mismo día de los ataques. Esa moralidad clara de yo no puedo quedarme aquí y esconderme, porque al final nos van a matar a todos. Esa es la moralidad clara. Y hay que saber actuar cuando se tiene que actuar. Esa es la moralidad de Am Israel. La moralidad líquida o la moralidad confusa implica dejar que el mal crezca, que prolifere, como si milagrosamente se va a extinguir a sí mismo o que va a cambiar su narrativa. Eso no pasa. Desgraciadamente eso no pasa. Cuando se permite que el mal prolifere, la única forma en la que se erradica a sí mismo es destruyendo tanto a los demás como a sí mismo. Y es exactamente lo que está pasando ahora. Y así lo dice también Maimónides y muchos de los comentaristas del Talmud y de la ley judía. Hay veces que hay que ir a la guerra como obligación. Hay veces que es una mitzvah. Hay veces que se tiene que actuar. Pero aquí el tema no es nada más el asunto de la guerra física. Decía el Nazir, uno de mis grandes maestros, el padre de Rav Shari Yeshua Cohen, de quien tuve la dicha de recibir mi ordenamiento rabínico, decía, Rav David Cohen, el Nazir, que el pueblo de Israel va con tremendo pesar a la guerra. Pero una vez que tiene uno que estar ahí, uno tiene que estar completamente enfocado en que esta sea la fórmula para encontrar paz. Y ojalá que fuera suficiente y fuera bastante con conceptos, con ideas y con acciones preventivas, evitar las situaciones en las que nos encontramos y las que estamos viviendo hoy en día. La sacudida llevó a Esab a la decepción. La sacudida llevó a Esab, que nunca llegó a tener esa estabilidad emocional, a un abandono de sí mismo, de su propia vida, y a dejarse impactar por lo terrible de las guerras, por lo terrible del abandono, por lo terrible de la soledad, por lo terrible de la pérdida. Y la muerte de Abraham solamente fue el pretexto, solamente fue lo último que lo empujó. Pero ella venía con todo esto antes. Jacob, en cambio, hizo lo único que puede hacer una persona que realmente quiere hacer algo al respecto de la vida. Fue a estudiar, dedicó su mente y luego, por supuesto, sus acciones y su cuerpo, su mente, su alma, su cuerpo, a entender su lugar en el mundo, a entender su responsabilidad en el mundo y a actuar para impedir que el mal pueda realizar todo lo que ha sucedido, como hemos visto, a lo largo de toda nuestra historia como pueblo judío. Por eso, la moralidad ambigua que ha caracterizado todo el siglo XXI y quizás la última década o los últimos 20 años del siglo XX, hemos visto una moralidad decayente, confusa, una moralidad que no tiene una estabilidad y que es líquida, que se transforma de acuerdo a los intereses, que se transforma de acuerdo a la necesidad del momento. Y es quizás por eso que la maldad puede proliferar, y al proliferar termina afectándonos a todos nosotros. Lo que hizo Jacob es lo que debemos hacer: estudiar, profundizar, usar nuestra mente y nuestro espíritu para entender la realidad del mundo. No podemos darnos el lujo de ser seres humanos, de vivir con el enorme regalo del intelecto y del pensamiento y vivir solamente de manera instintiva, porque este es el resultado de vivir de manera instintiva y no de manera racional. Si solamente nos dejamos llevar por lo que sentimos en el momento, por lo que creemos o por lo que otros nos dicen, sin realmente tener un enfoque personal, entonces pasa lo que está pasando hoy en día. Volteamos a ver lo que sucede en las calles del mundo y nos horroriza. Nos horroriza ver
que a partir de la ignorancia pueda haber tanta confusión. Y es el resultado de una moralidad inestable, una moralidad que depende del momento. Si estudiamos historia, si estudiamos, cada quien, aunque sean más religiosos o menos religiosos, pero si estudiamos la historia del mundo, la conducta del ser humano, nuestra forma de ser, desde un punto de vista incluso antropológico, ¿y qué ha sido el resultado? ¿Cuál ha sido el resultado? Cuando las personas actúan y hacen lo que les corresponde y toman la responsabilidad del mundo en sus manos. ¿Cuál es el resultado de esas épocas? Y por el contrario, ¿cuál es el resultado de dejar que las cosas pasen y no actuar de manera responsable? ¿Cuál es el resultado de aquello? Vaigdelu Neharim es el estado de crecer después de una tremenda sacudida. Todavía estamos en esa sacudida. Quizás ni siquiera hemos podido pasar el duelo. Todavía estamos en medio del duelo. Seguimos llorando, seguimos llorando la pérdida de todos nuestros seres queridos, de nuestros hermanos y hermanas, porque así son realmente, hermanos y hermanas. Y sí, llegará el momento donde vamos a poder transitar ese duelo, pero ahora también hay que entender que hay que crecer a partir de esta gran sacudida. Y lo que tenemos que hacer es utilizar nuestra mente, nuestra calidad humana, para poder reflexionar, para poder entender qué nos toca hacer a nosotros en este momento en el mundo. Y así quizás en el futuro podamos evitar guerras y que las únicas batallas que tengamos que hacer sean las batallas intelectuales y las batallas emocionales con nosotros mismos para ser mejores personas y para evitar que el mal y la ambigüedad moral puedan dominar el mundo y evitar que situaciones como las que vivimos tristemente se tengan que repetir. No vamos a reaccionar con enojo ni de manera inmadura. No vamos a reaccionar con la reacción de Esav, abandonando nuestra identidad y abandonando nuestras raíces. No. Vamos a reaccionar como lo que somos. Am Israel, los hijos de Jacob Avinu. Vamos a entender que tenemos esa responsabilidad en el mundo y vamos a llevar a cabo lo que tengamos que hacer. En este momento, luchar. En este momento, luchar por nuestra existencia y por nuestra subsistencia. Pero a partir de acá, toda la humanidad, y espero realmente todas las personas que se dignan de utilizar su intelecto, puedan darse cuenta a través de la historia cuál es el resultado de una moralidad clara y cuál es el resultado de una moralidad ambigua y por qué el bien es bien y el mal es mal, simplemente, y cómo podemos evitar que ese mal termine causando tanto daño. En este momento vamos a luchar por crecer y vamos a reaccionar tomando en nuestras manos la responsabilidad de aprender, de estudiar la historia de la humanidad entera. Y entonces vamos a salir siendo grandes. Vamos a salir de acá de la manera sana, de la manera correcta, de la manera madura y constructiva. Ojalá que lleguen los tiempos donde podamos realmente ver la paz, donde podamos ver la plenitud en el mundo, pero eso no va a pasar a menos que cada uno haga lo que le corresponde. Todos somos responsables en lo que nos toca y todos tenemos algo que hacer al respecto. Si Dios quiere, nos vemos la próxima.